Hola a todos, continuamos hablando un poco sobre la histología del sistema digestivo y bueno, vamos a hablar sobre glándulas anexas. Justamente en este video vamos a hablar del hígado. Antes de empezar, como siempre, un gran abrazo, un gran saludo a toda la familia Independientes Medicina que hace posible compartir todo este material académico con ustedes. Yo soy Eduardo Cruz Robles, sí, el mismo de Rincón de la Histología. Pueden seguirnos en mi página de Instagram, hay contenido académico interesante. En mi página personal de Instagram, contenido académico no hay, pero puede que se diviertan un chance. Vamos entonces a empezar con la histología del hígado, recordando obviamente que el hígado es la glándula más grande del cuerpo y obviamente su función es la de degradar y conjugar sustancias tóxicas para que así poderlas tolerar un poquito más, o sea, hacerlas un poco más, la palabra sería inocuas. Estamos hablando de una víscera de gran tamaño, que tiene doble secreción, o sea, una secreción exócrina representada por la bilis y una secreción endocrina que está representada por una gran cantidad de proteínas como la albúmina, las globulinas, alfa y beta, la protrombina, la fibronectina, por ejemplo. Y es interesante porque esta víscera recibe doble irrigación. Estamos hablando de una irrigación portal y de una irrigación proveniente de la arteria hepática. La mayor parte de la irrigación la recibe del sistema portal, ¿sí? Estamos hablando del 75% de la sangre que recibe es justamente llega por medio de la vena porta. Y por otro lado, el 25% de la sangre restante, que es rica en oxígeno, llega de la arteria hepática. Entonces, de la vena porta llega sangre rica en nutrientes y sustancias tóxicas, junto con la secreción endocrina que llega desde el páncreas, desde todo el tubo digestivo. Recuerden que el sistema portal está formado justamente por las venas mesentéricas, la vena esplénica, por eso también es una sangre que viene con el producto de degradación de los eritrocitos del vaso. Y por otro lado recibe sangre rica en oxígeno, más o menos el 25% de esta irrigación, que proviene justamente de la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco. Bien, entonces, cuando hablamos de la estructura histológica del hígado, nosotros vamos a diferenciar una organización estructural que está representada por el parénquima hepático, que es la parte funcional, que está representada justamente por los cordones hepáticos, que son esta agrupación de células, la célula funcional le digo que es el hepatocito. Por otro lado tenemos el estroma, que es el tejido conectivo de sostén, que mayoritariamente está representada por la cápsula de Gleason, que es toda la cápsula de tejido conectivo que aquí no se ve, que es lo que recubre por fuera el hígado, ¿sí? Y todo el tejido conectivo de sostén que se puede encontrar alrededor de las triadas portales. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Los capilares sinusoides, que se encuentran entre los cordones de los hepatocitos, y los espacios perisinusoidales, que se encuentran entre la pared del sinusoide y el hepatocito. Estos espacios perisinusoidales también se los conoce como espacio Edice. Ahora, histológicamente en el hígado reconocemos una estructura morfológica que se denomina el lobulillo hepático clásico, que no es nada más que una masa de tejido, ¿sí? De tejido funcional, que tiene más o menos una forma hexagonal. Aquí no hay un límite que me diga es un hexágono perfecto, sino que se trazan líneas imaginarias entre varias triadas portales para formar este lobulillo hepático clásico, siendo el centro del lobulillo esta estructura que nosotros vemos, que estamos señalando, que es justamente
la vénula hepática, que es una vena central, que es el que luego va a confluir y va a formar la vena hepática, que es la vena que sale del hígado y que se dirige hacia la vena cava inferior. Entonces hablamos de que esta vena central, ¿sí?, o venulilla hepática, o vénula hepática, también conocida, sería el centro de este lobulillo hepático clásico, y alrededor de estas podríamos ver estos cordones de hepatocitos que adoptan una disposición radial hacia la periferia, siendo obviamente, como les mencionaba, los ángulos de este lobulillo clásico las triadas portales. Entonces sería más o menos así, así, así y así. ¿Sí? No es un hexágono perfecto, pero es más o menos una estructura poligonal. El centro entonces sería esta vena central o vénula hepática. Aquí veríamos otro lobulillo clásico. Aquí hay una triada, acá hay otra triada, acá hay otra triada, acá hay otra triada y acá hay otra triada, formando este lobulillo hepático clásico, cuyo centro estaría representado por la vénula hepática o vena central del lobulillo. Sin embargo, existen otras clasificaciones. Se conoce, por ejemplo, el lobulillo portal, que hace énfasis básicamente a la secreción exócrina. Y aquí el centro del lobulillo portal es justamente la triada portal. ¿Sí? La triada portal, y los vértices serían, en cambio, las venas centrales o las vénulas hepáticas. ¿Sí? Y a esta estructura morfológica se le conoce como lobulillo portal. Las vénulas hepáticas serían los extremos. Por ejemplo, aquí hay una vénula hepática, acá hay otra vénula hepática, acá hay otra vénula hepática. Formarían los extremos, y el centro sería la triada portal, y a esto de aquí se lo conoce como lobulillo portal. Existe otra forma de ver la unidad funcional del hígado, que sería el acino hepático, en donde se correlaciona la perfusión sanguínea, la actividad metabólica, y es una clasificación muy usada en patología, justamente porque nos permite ver un poco la parte funcional cuando existe, por ejemplo, disminución de la perfusión. Las áreas de necrosis justamente se relacionan a esta unidad, que se denomina acino hepático, en donde este acino hepático tiene una forma un poco más romboidal, en donde el eje mayor se encuentra entre dos venas centrales y el eje menor entre dos triadas. Entonces formaría una especie de rombo. 1, 2, 3, 4. Vena central, triada, triada. Entonces aquí estaría más o menos representado el acino hepático, que tendría tres zonas. La zona 1, que es la zona más cercana al eje menor, o sea, se encuentra entre dos triadas, que es la zona que tiene muy buena perfusión. La zona 3, que es la que está más cerca de las vénulas hepáticas o vénulas centrales, y que recibe menos perfusión. Por eso esta zona 3 es la que está ligada justamente a procesos patológicos, mientras que la zona 1 siempre va a tardar un poquito más en desarrollar un proceso patológico. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca derecha, que consecuentemente produce justamente lo que se conoce como cirrosis cardíaca. Pero eso vamos a hablar después en patologías del hígado. Simplemente concentrémonos en la histología normal. Entonces nos quedamos con nuestro lobulillo clásico, cuyo centro es la vena central, que es esa estructura. Alrededor de esta vena se irradian los cordones hepatocitos, y entre los cordones hepatocitos los sinusoides. Y formando los extremos del lobulillo clásico se encontrarían entonces las triadas portales. Aquí vemos entonces nuestra vena
central o vénula hepática, que como toda vena tiene su endotelio, de epitelio simple plano sobre su membrana basal. Alrededor de estas vemos los cordones hepatocitos, ¿sí? Que están dispuestos como láminas, o sea, un hepatocito al lado del otro, formando estas estructuras cordonales. Y entre los cordones hepatocitos vemos los sinusoides, que aparecen como regiones un poquito más claritas, ¿sí? Que se ven entre los cordones. Veamos, aquí por ejemplo vemos nuestra vena central, y aquí vemos nuestros cordones hepatocitos, el hepatocito y estos espacios que se encuentran entre estos, que serían justamente los sinusoides, que son capilares prácticamente, capilares fenestrados que se encuentran a este nivel en el parénquima hepático. Muy bien. Acá entonces vemos nuestra triada portal, que en realidad no debería llamarse triada, porque triada quiere decir que está formada por 3 elementos únicamente, pero no es así, ya vamos a ver por qué. Entonces, clásicamente, la triada portal se dice está formada por esta rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, una arteriola hepática, y el conductillo, el conducto biliar. Entonces, esta de aquí sería la rama de la arteria hepática. Vemos una túnica media bastante gruesa formada por músculo liso, la vena porta, que tiene una túnica media bastante delgada, y el conducto biliar, que está tapizado por epitelio cúbico simple, que a medida que el conducto se va haciendo más grande, obviamente el epitelio va creciendo, pasa de ser cúbico simple a cilíndrico. Aquí vemos nuestra triada con un mayor aumento, entonces veríamos aquí la vena porta, la arteriola hepática y el conductillo biliar. Entonces decíamos que esto de aquí no es una triada porque existen otros elementos, ya que aquí también podemos observar varios vasos linfáticos, capilares linfáticos. También se dice que en los bordes, ¿sí?, de este espacio portal existe un pequeño espacio, que es este de aquí, espacio periportal, que se conoce como espacio de Moll, M-A-L-L, espacio de Moll, y se dice o se cree que es aquí en este espacio de Moll en donde se origina la linfa en el hígado. Entonces aquí veríamos los hepatocitos, los cordones hepáticos, y entre ellos los sinusoides. Aquí en los sinusoides se encuentran unas células que son los macrófagos sinusoidales estrellados, que se conoce como células de Kupffer, que tienen varias funciones, entre ellos justamente reciclar moléculas de hierro, obviamente su labor como macrófagos, y eliminar los eritrocitos. Estas células de Kupffer se encuentran aquí, por ejemplo, en el espacio sinusoidal. Tienen un núcleo bastante grande y un citoplasma sustancial, son medias estrelladas, que se encuentran siempre aquí en el sinusoide. Entre el sinusoide y el hepatocito se suelen encontrar unas células que se conocen como células estrelladas de Ito, que son células que almacenan vitamina A y que en procesos patológicos pueden llegar a fibrosar el hígado. No se ven aquí, se ven como células que tienen una gran cantidad de lípidos en su citoplasma, no se ven aquí. Ya les digo, se los podrá ver en algún corte, esas hay que buscarlas bien. Bueno, entonces aquí veríamos nuestra vena central o vénula hepática, los cordones de hepatocitos, estos son los hepatocitos. Aquí veríamos los sinusoides, y dentro de los sinusoides las células estrelladas de Kupffer. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por observarnos. Si tienen dudas, no duden, valga la redundancia, en escribirnos. Como siempre, esto es un corto resumen de lo mucho que hay que hablar de hígado. Aún falta mucho más, lean un poquito más. Y nos vemos en la próxima. Adiós.